Bueno, ¿qué tal? Ya estamos en vivo acá con Buenas noches con todos. Estamos con Lucía Alvites, candidata número 16 por Juntos por el Perú. ¿Es correcta la información, señorita Alvites? Eh, Sí, Anthony, muy buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos están viendo. a ver, para darle a comenzar al público en general, tanto jóvenes y en general, ¿no? La persona que estén viendo, Lucía Alvites es socióloga por la Universidad Mayor de San Marcos, tiene una maestría en todo lo que es ideología y género. También es activista de las feministas acá en el Perú, es socióloga, lucha por las madres trabajadoras y por la gente humilde, y como me describieron, es una persona que no entra con las tibiezas, o bien eres de izquierda o derecha, algo así en la descripción, señorita Alvites, que usted no contempla las tibiezas en política, ¿no? Entonces, el día de hoy le hemos traído Eh, aquí, el día de hoy le hemos traído para que hable sobre las propuestas que puede hacerla en caso de llegase al Congreso, ¿no? Entonces le daremos, ya conversamos con ella cómo va a ser la estructura, entonces le damos 2 minutos para que hable sobre el tema de manejo de pandemia y nivel salud en Perú. Tiene los 2 minutos, señorita Alvites. Gracias, Anthony. Con lo que no tenemos tibieza, usos, con la falta grave que ha sido que todos estos años no se haya podido garantizar los derechos para la gente, con lo que no tenemos tibieza es con cómo este modelo ha tratado a la ciudadanía, ha tratado a los peruanos y peruanos, dejándonos sin salud pública de calidad, sin educación pública de calidad, sin vivienda digna. Sobre el tema de salud, los planteamientos de Juntos por el Perú son bastante claros. Es importantísimo reforzar el nivel de atención primaria de la salud, los centros de salud, las postas. No puede ser que no tengan la capacidad para atender, menos aún en una emergencia como la que nos encontramos. Planteamos además que se acerque a partir de estos centros de salud, de estas postas, centros de oxigenación para el pueblo. Hoy día vivimos una grave crisis de falta de oxígeno, y pudiendo aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud para que el Estado tome el control del oxígeno, de su producción y distribución, el gobierno no lo hace. Nosotros venimos exigiendo, es más, hemos puesto una acción de amparo para que pueda hacerlo, pero también dentro de nuestras propuestas, como te comentaba, está la de los centros de oxigenación en el primer nivel de atención de salud, una estrategia comunitaria preventiva donde haya monitoreo y rastreo de posibles contagios y personas infectadas con el COVID, porque muchas veces son las organizaciones de la comunidad, como las ollas comunes, comedores populares, quienes saben, ¿no?, cuáles somos o enfermos, comunitaria. Y por último, garantizar que la vacuna sea universal y gratuita. La vacuna no puede convertirse en un negocio de ciertos grupos económicos. Tiene que seguir además su aplicación criterios epidemiológicos y sanitarios. Muy bien. Dicho ello, a ver, pasaremos al tema que tanto ha dado vueltas también, sobre el tema de que algunos dicen reforma constitucional, otros dicen cambio de constitución. Juntos por el Perú y su persona, ¿cuál opta o cuál es el sistema que usted, bueno, tiene en mente para poder hacer el cambio, ¿no? Que creo que la mayoría de peruanos queremos, pero unos optan por una reforma, otros optan por un cambio. ¿Cuál opta usted o cuál considera su parecer que va a ayudar al pueblo peruano? Gracias por la pregunta, Anthony. Hay que decir que en el transcurso de las últimas décadas, a partir que se dio la Constitución del 93, han habido más de 20 reformas constitucionales. Sin embargo, la situación ha sido exactamente el enfoque de esa Constitución, que lo que hace es hacer que el Estado sea un Estado mínimo, acotado, convertido prácticamente en una mesa de partes del gran empresariado, cuidando los intereses de una élite en vez de los intereses de la gente, de todos los peruanos y peruanas. Por eso, desde Juntos por el Perú, proponemos cambio de constitución, una nueva constitución que sea escrita por el pueblo, que sea escrita por la gente, por las mujeres, por los trabajadores, por los estudiantes, por los agricultores, por las comunidades indígenas. Una constitución que ponga sobre la mesa los derechos que tiene que garantizar el Estado, que le
le dé un rol fuerte al Estado. Una constitución que por primera vez, después de 200 años, sea un texto donde la gente sea partícipe. Ese es el planteamiento de Juntos por el Perú. Juntos por el Perú no quiere escribir una nueva constitución como Juntos por el Perú o Verónica Mendoza sola. Quiere un gran momento constituyente donde haya un profundo ejercicio democrático y sea la gente la que discuta cómo quiere que sea el destino del Perú y cuáles son esas bases legales, constitucionales, para poder convivir garantizando nuestros derechos, garantizando la igualdad, garantizando la justicia. Bueno, a ver, sobre el tema también, un tema muy controversial, sobre la ideología de género. ¿Usted está a favor o en contra? No existe la ideología de género, Anthony. Lo que existe es el enfoque de género. El enfoque de género es una herramienta que tienen los estados para poder ayudar a superar la desigualdad que existe de género, ¿no? La desigualdad de género, ¿cómo la podemos ver? Por ejemplo, en la cifra que las mujeres por un mismo trabajo ganan 29% menos que los hombres. ¿En qué otra cifra la podemos ver? En que el 65% de las mujeres peruanas alguna vez ha sufrido algún tipo de violencia por su pareja o expareja. ¿En qué otra cifra la podemos ver? En que las niñas, ¿no? Están en condiciones de analfabetismo más en relación que los varones. ¿En qué otra cosa la podemos ver? En el acoso sexual callejero, en las violaciones sexuales, en los feminicidios. Toda esa realidad nos habla que vivimos ante una cultura machista, nos habla que vivimos en una realidad que hay una desigualdad de género que perjudica sobre todo, porque también perjudica a los hombres, pero perjudica principalmente a las mujeres. Los estados se han puesto de acuerdo a través de Naciones Unidas y tienen una herramienta que es el enfoque de género para ir transformando esta realidad, para ir transformando esta desigualdad de género y pueda haber el suelo parejo entre hombres y mujeres. Bien, le doy el pase a mi compañero Junior también, que es panelista. Le cedo la palabra a Junior para que le hagas un tema en concreto, ¿no? Bueno. Buenas noches, Lucía, les saluda Junior Escobar, director del Círculo. Una de mis preguntas es referente también a la violencia. Juntos por el Perú, el partido, ¿qué es lo que piensa o qué es lo que plantea luchando como forma de luchar contra este mal que nos agobia a todos, que es la violencia contra la mujer? Recordemos que el Perú ha ocupado diferentes puestos altos en relación a que ha existido diferentes récords de feminicidio acá en nuestro país. ¿Cómo usted piensa luchar contra este mal que nos aqueja? Sí, muchas gracias por la pregunta, Junior. Bueno, desde Juntos por el Perú tenemos toda una propuesta que tiene que ver con, por un lado, fortalecer el enfoque de género en la educación, fortalecer el enfoque de género para que todos los funcionarios públicos, desde el presidente de la República hasta todos los funcionarios de los 3 niveles de gobierno puedan ser capacitados en enfoque de género. ¿Por qué? Porque lo que termina pasando es de que las mujeres van a las comisarías, presentan la denuncia y no les aceptan la denuncia. ¿Qué encuentran en la primera instancia del Estado a la que van a denunciar un tipo de violencia? Encuentran una barrera. ¿Qué les dice el policía? ¿Qué habrás hecho, pues? Anda, nomás ya vas a regresar con tu marido. Eso dice el policía. Entonces, ¿qué tienes? Tienes de ahí los feminicidios. ¿Cuándo llega el Estado? Cuando la mujer ya está muerta. Muchísimos de los feminicidios que ocurren son feminicidios de mujeres que ya habían presentado denuncias y que sin embargo no fueron protegidas como deberían serlo por el Estado. Entonces necesitamos enfoque de género para que la policía, para que y todos los funcionarios y operadores de justicia puedan atender de forma pertinente las denuncias, de violencia de género, para que justamente no hayan feminicidios. También planteamos además que se reconozca, y quiero explicar por qué esto tiene relación, el trabajo de cuidado que realizan sobre todo las mujeres. ¿A qué me refiero? Al trabajo de cuidado de los hijos, de los abuelos, de los sobrinos, ¿no? ¿Qué termina pasando? Que las mujeres cuidan a los hijos
toda su vida, a los sobrinos, a los nietos, llegan a su vejez, no tienen nada, muchas de ellas no tienen autonomía económica. Eso tiene que acabar, porque sin autonomía económica, las mujeres están más en círculos de violencia, ¿no? Si uno le da autonomía económica a las mujeres, si reconoce la labor de cuidado, las mujeres van a poder tener más libertad y más capacidad para romper círculos de violencia. Claro, Lucía. Una pregunta más también tengo sobre todos los partidos a nivel nacional han planteado su lucha contra la corrupción. Todos los partidos han dicho que van a luchar contra la corrupción. ¿Qué los diferencia a ustedes de otros partidos que dicen también luchar contra la corrupción? Lo que nos diferencia, Anthony, es que nosotros lo que vemos en el país es que la corrupción no es un problema de rostros, de personas, es un problema estructural. Los últimos 5 presidentes están o investigados o presos por corrupción. Entonces, no es un problema de 1 o 2 personajes, es un problema de las reglas de juego que tenemos, de este modelo económico que lo que hace es que la corrupción sea permeable a todas las entidades del Estado. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo económico que ha achicado al Estado a ser, como decía hace un rato, la mesa de partes, el conserje de los intereses de las grandes empresas. Entonces, ¿qué termina pasando? ¿No? Que se arma un círculo, un circuito entre altos funcionarios de una clase política corrupta, caduca, enganchada con una clase empresarial también corrupta. ¿Por qué? Porque a la clase empresarial no le afecta en nada, no tiene ningún titubeo para desembolsar millones y poder cutrearle al Estado, ¿no? Y el alto funcionario no tiene tampoco, ¿no?, ninguna vergüenza en recibir esa cutra, y lo que hay es un padrinazgo entre una clase empresarial, la alta clase empresarial muchas veces corrupta, y una clase política corrupta. ¿Qué le permite esto? ¿Qué permite esta corrupción? Las reglas de juego que tenemos ahora. Para acabar con la corrupción tenemos que cambiar las reglas de juego. Tenemos que dejar atrás toda esa clase política caduca, además traidora del pueblo peruano, que encima hizo de la vacuna un festín. Entonces, lo que nos diferencia en nuestra lucha contra la corrupción es que nosotros planteamos cambios de regla de juego para que ya no haya más corrupción. Planteamos sanción penal para las empresas que hayan corrompido al Estado y que no pueden, por supuesto, volver a contratar con el sector público. Lucía, una pregunta así puntual. Tú has dicho que quieres cambiar el modelo económico, ¿no?, que es social y libre mercado. ¿Qué tipo de modelo tú quieres implantar o quieres que se adapte al Perú? ¿Podrías precisarme eso, por favor? Un modelo de la gente, Anthony. Pero siempre hay un modelo, un estilo. Dame un modelo que quiera tomar. Un modelo 100% peruano, construido por la gente, que garantice los derechos a las personas, donde el Estado ve por el bienestar y la vida digna. Que el Estado lo vas a agrandar más y a los privados lo vas a volver más chiquito. ¿Un Estado intervencionista, por así decirlo? Un Estado regulador, porque lo que hemos visto en esta pandemia es que las clínicas, por ejemplo, han cobrado hasta $500,000 de soles por atender a un paciente con COVID, y el Estado simplemente hizo mutis. ¿Qué hicieron los laboratorios? Cobraban 500 soles por una prueba molecular, que la iban y la analizaban en el Instituto Nacional de Salud, o sea, en el Estado, con recursos del Estado. ¿Y qué hizo el Estado? Mutis también. ¿Qué hemos visto? Farmacéuticas subiendo 12 veces el precio de la citromicina, un remedio que se usaba para el COVID. ¿Y qué hizo el Estado? Mutis también. Entonces, ¿eso está bien? No, bueno, no. El Estado tiene que regular. Ya, pero no me ha definido en sí qué modelo quieres utilizar o qué modelo económico tú quieres. ¿Un modelo económico estatista, un modelo económico liberal, un modelo económico más o menos? ¿Hacia dónde lo quieres orientar? ¿Me puede dar, aunque sea en una frase, una palabra? Es que lo que tú buscas, Anthony, es una etiqueta, y la política es más que etiquetas. Lo que nosotros planteamos es un Estado planificador, un Estado regulador y un Estado que redistribuya la riqueza del Perú. Un Estado que garantice educación de calidad, salud, vivienda digna,
que garantice el Internet como derecho fundamental, como derecho humano, porque lo que estamos haciendo ahorita nosotros en algunas regiones es un lujo. Por ejemplo, en Apurímac, el 93% de la población no tiene acceso a Internet en pleno siglo XXI. Una última. Entonces necesitamos un Estado que garantice los derechos de la gente. Una última para cerrar. Dime un país de Latinoamérica que la redistribución de la riqueza ha funcionado, que sea potencia. Dime un solo país de Latinoamérica que la redistribución ha funcionado, que ha hecho que el país sea de maravillas o que se vaya a hacer una potencia. En Latinoamérica. No entiendo la pregunta, Anthony. O sea, tú hablas de la redistribución de la riqueza, me has dicho ahorita, ¿no? Entonces, dime en qué país han hecho ese mismo planteamiento de redistribuir la riqueza y ha funcionado. O sea, se ha vuelto más, se puede decir, el Estado, la sociedad ha crecido más. Yo te voltearía la pregunta, Anthony, porque nosotros no queremos imitar a ningún país. Nosotros lo que queremos es salir de esta crisis. Yo te voltearía la pregunta y te preguntaría, ¿en qué país ha funcionado, ¿no?, el modelo que está funcionando acá? Porque en Chile funcionó 20 años, 30 años, y ha habido toda una explosión social. La gente ha querido votar ese modelo. ¿Por qué? Porque privatizó educación, privatizó salud, privatizó pensiones. ¿Qué pasa hoy día en Colombia con ese modelo? Se mata a dirigentes sociales, se mata a dirigentes campesinos, han tenido una guerra más de 50 años. ¿Dónde funciona el modelo que creo que tú defiendes, este? ¿Dónde funciona? ¿Funciona a costa de qué? Ningún modelo económico es perfecto, lo entiendo, ningún modelo económico funciona a la perfección, pero la redistribución nunca ha funcionado en ningún país que se ha ejecutado, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela se hizo eso, sabemos en qué terminó. Bolivia se hizo eso, sabemos en qué terminó. Y ya, pues, ya como que no me parece que es lo más adecuado en un momento de crisis. Y más por eso, en un momento de crisis, lo más adecuado es, como sacó un estudio hoy día, que el 1% del país acumule el 42% de riqueza. Eso es lo adecuado, que es lo que sucede ahora. Eso sería lo adecuado para ti. Que eso siga, persista. Pero la redistribución técnicamente es quitarle a alguien su dinero que lo trabajó. No, Anthony, la redistribución de la riqueza es que los recursos que tiene el Estado peruano sean redistribuidos hacia el pueblo peruano. No es quitarle a otro para darle al otro. Eso no es redistribución. Es que el Estado, la riqueza que ha tenido, por ejemplo, el gas, que lo producimos abajo, en la convención, está en nuestro subsuelo. Tenemos uno de los gases más caros de América Latina, a pesar que somos Europa, se va a Japón, ¿no? Mientras que aquí en el Perú no tenemos gas en nuestras casas. La gente en las ollas comunes, ¿con qué cocina? Cocina con leña, porque sería imposible comprar un balón de gas que vale más de 48 soles. Entonces, cuando hablamos de redistribución de la riqueza, es que la riqueza que tiene el país sea redistribuida entre los peruanos y peruanas. No hablamos de quitarle a quien con el sudor de su frente ha trabajado y se ha hecho su capital. Eso no estamos hablando. Hablamos de los recursos y grandes recursos que tiene el país. ¿Tú estás a favor de la expropiación? Anthony, el Perú tiene una ley de expropiaciones. Todos los días el Estado expropia algo. En general, manejado por izquierda, suele expropiar a diestra y siniestra. Si no, mira los datos. Según la revista The Economist, Chávez expropió 1.550 empresas y llevó a la quiebra, con el supuesto de redistribuir y darle al pueblo. Y es por eso que siempre la gente toma ese modelo. No, redistribución es fatal. Y eso cualquier persona en la que le pregunta, ¿qué es redistribuir? No, es quitar. Incluso en la práctica se ha evidenciado. O es que acaso, como te digo, en algún país redistribuir. No sé por dónde andas, Anthony, pero yo te puedo decir que visito diariamente con la gente, que la gente quiere redistribución, que la gente está cansada de ese mentado crecimiento económico del que solo le han llegado migajas, que está cansada que solo un grupo de gente, un puñado de gente tenga calidad de vida y no la tengan todos los peruanos y peruanas, y que el Estado no haga absolutamente nada para eso. Mira, yo no tengo ninguna posición política, sino que te digo que alguna gente... Sí, la tienes. No, no he mencionado ningún gobierno, ni ningún político, sino que yo, cuando he preguntado a gente en la calle, ¿para ti qué te parece la redistribución? ¿O qué te parece
que esto, no, me dice que eso suena a quitarle esto, suena a quitarle el otro, y más que todo, me citan personas que vivieron en el 80, con Velasco, que Velasco fue un izquierdista, fue un golpista porque entró, ya sabemos, a la fuerza, entró con tanques y su helicóptero y votó al presidente en ese entonces. Y entonces, por eso se ha quedado como ese tabú, ¿entiendes? Ese tabú que, no, redistribución es quitar, y se acabó. Por eso yo creo, Anthony, que en la política, sobre todo cuando estamos en un momento tan importante de decidir quién va a gobernar los próximos 5 años, hay que tratar de mirar y de hablar de las cosas con un poco de seriedad, ¿no? Entonces, Claro. La redistribución de la riqueza, como yo te comentaba hace un rato, de lo que trata es que justamente la riqueza de los peruanos, nuestros recursos, que nos pertenecen a todos los peruanos y peruanas, sea redistribuida y no sea acumulada y gozada solo por cierta minoría. No creo que nadie hoy, como estamos viviendo esta crisis, pueda defender este modelo como está, después de lo que hemos vivido. El Perú ha sido en su momento el país más afectado por el COVID. Por millón de habitantes teníamos el número más alto de fallecidos en su momento. A todo el mundo, todo el mundo a nivel internacional tuvo el virus, pero el Perú fue en su momento uno de los países más afectados. ¿Por qué? Por un sistema de salud pública deficiente, por no querer entregar bono universal a la gente para que se pueda quedar en casa. Hay países como Japón, hay países en Europa, grandes potencias, que han entregado bonos universales. Y aquí en el Perú, donde más falta hace, porque la gente vive al día, ni siquiera se le ha podido garantizar 2 bonos universales a la gente, porque no ha llegado a quienes lo necesitan. Entonces, este sistema, este modelo, ¿no?, que ha abandonado la salud y la ha puesto en la situación en la que está, no puede continuar. No podemos salir de más de 100.000 compatriotas como si no muertos, como si no pasara nada. Defendiendo un modelo que ha excluido a millones de personas de cuestiones básicas. Para cerrar, entonces, ¿tú qué le dirías a la gente que piensa que el expropiar, la redistribución de la riqueza no va a ser lo mismo de antes? ¿Qué le dirías a esas personas? A ver, ¿qué explicación simple le darías tú? A ver, si tú te encuentras en la calle y te dices, oye, voy a redistribuir, dices, no, pero vas a robar a las empresas grandes o vas a quebrar el país. ¿Qué le dirías tú o cómo tú le harías entender a esa gente? Porque la mayoría tiene ese tabú, ese miedo que se vivió en los 80 con Velasco. Primero decir que Velasco lo que hizo fue una reforma agraria que acabó con el latifundio y la concentración de la tierra, y que es un debate muy grande, porque es un proceso de nuestro país, un momento de la historia de nuestro país, que habría que hablarlo, conversarlo en un debido momento con tiempo, ¿no? Y que lo que yo les diría a las personas es que redistribuir la riqueza se trata de partir bien la torta, y no dejarle el tajadón a un grupito así y la tajadita a toda la gente así, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata la redistribución de la riqueza? De que los recursos que tiene el Perú sean gozados por todos los peruanos y peruanas. Se trata de invertir más en educación, en salud, en vivienda, en internet como derecho. De eso se trata la redistribución de la riqueza, que todos y todas tengamos calidad de vida. Lucía, asimismo, gracias por tu respuesta. Tengo una duda en relación. ¿Cuál sería el plan de Juntos por el Perú o personalmente tuyo hacia los estudiantes de universidades privadas, como nosotros que somos estudiantes de universidades privadas, que tenemos diferentes dificultades, diferentes contrapesos para poder seguir estudiando? Un ejemplo, tenemos que pagar altas cuotas de mensualidad, tenemos que pagar matrícula extravagantes, tenemos que pagar nuestro título en sí para poder ser profesionales con altas tasas de monetarias. ¿Cuál sería tu plan para poder apoyarnos así a nosotros como estudiantes universitarios? Sí, bueno, desde Juntos por el Perú hemos dicho claramente que la educación no puede seguir siendo una forma de lucro. La educación no puede seguir siendo un negocio, y no puede haber grupos, ¿no?, educativos que estén lucrando con la esperanza de progreso del pueblo peruano, de los jóvenes, ¿no? Nosotros lo que hemos planteado, sobre todo vinculado
a la pandemia es garantizar el Internet como derecho humano, ¿no? Eso significa que los estudiantes, ¿no? Y que la población pueda tener acceso a conectividad. Ya en el Perú se puede garantizar el Internet porque eso termina en una barrera de acceso, ¿no? También, ¿no? Una de las cosas que estamos planteando, ¿no? Es que la participación estudiantil dentro de las universidades privadas no pueda ser coartada, ¿no? No pueda ser impedida, porque ¿qué pasa en las universidades, en algunas universidades privadas? No les dejan, por ejemplo, tener un centro de estudiantes, no les dejan tener representación estudiantil, a partir de la cual los estudiantes se organizan y pueden llegar a negociar, por ejemplo, mejores pensiones, mejores escalas, mejores costos para la titulación, mejores costos para ciertos temas, ¿no? Entonces, eso también nos parece algo fundamental, porque lo que está haciendo este impedimento es recortar derechos fundamentales de los estudiantes que están en entidades universitarias privadas. Entiendo. Asimismo, una última pregunta por parte mía, en relación a que hace unas semanas, hace unos meses, se puede decir, ha sucedido el tema de conflicto que había entre peruanos y compatriotas venezolanos, o sea, personas extranjeras. ¿Cuál es tu postura en relación a este conflicto que surgía acá en nuestra sociedad, que había vaya xenofobia contra los extranjeros, mayormente venezolanos? ¿Cuál sería tu postura o cuál es tu opinión en relación a esto? Mi opinión es de que el Perú ha sido un país emisor de migrantes, ¿no? Nosotros tenemos más de 3,5 millones de compatriotas en el exterior. Por primera vez en nuestra historia somos un país receptor de migrantes. Esto, además, hay que decirlo, pasa por la gran irresponsabilidad de PPK, que hizo una política migratoria exclusiva para los venezolanos, donde en la práctica dio privilegios a una nacionalidad y atrajo una migración abrupta y masiva de prácticamente 1 millón de personas, cuando el país no estaba preparado para eso. Y eso hay que decirlo, porque hay que entender qué es lo que pasó, ¿no? Con el permiso temporal de permanencia, con el CIS, con un conjunto de beneficios que solo se le dio a los venezolanos y que atrajo, ¿no?, a la migración venezolana. Yo creo que los malos venezolanos, los venezolanos que delinquen, tienen que irse del país, ¿no? No pueden quedarse aquí. Y bueno, ¿no? Hay que, creo que igual, ¿no? Los migrantes, las personas migrantes, tienen que ser reconocidas en sus derechos, así como nosotros exigimos que a nuestros compatriotas en el exterior les reconozcan sus derechos, acá también se tiene que hacer lo propio por temas de coherencia. Bueno, Lucía, y de derechos humanos. En los últimos 2 minutos te voy a hacer preguntas ping-pong, te voy a dar nombre de políticos y quiero que me dé lo primero que te venga a la cabeza. López Aliaga. Gracias. López Aliaga. Uf. Fascista. Hernández Soto. Candidato de los ricos. Ya. Verónica Mendoza. La esperanza para cambiar el Perú. Ya. Johnny Lescano. Mentiroso. Keiko Fujimori. Corrupta. Ya. Y ahí por último, César Acuña. Más de lo mismo. Ya. 1 minuto para que des un mensaje a todos tus oyentes y a ver, en 1 minuto que tu mensaje como Lucía Alvites al Congreso, ¿qué esperanza nos puede dar o al menos o cuáles son tus ideas? A ver, en 1 minuto resúmelo. Muchas gracias por la invitación. Soy Lucía Alvites, voy con el número 16 de Juntos por el Perú de la JP y postulo al Congreso porque ya es tiempo de la gente, es tiempo de dejar atrás a los corruptos, a los lobistas que han estado en el Congreso para servirse a sí mismos y no para servir al pueblo. Necesitamos un Congreso del Bicentenario para un Perú del Bicentenario, un Congreso que represente a las mujeres de las ollas comunes, a los jóvenes que buscan oportunidades, a los trabajadores que luchan por sus derechos laborales, un Congreso que de verdad represente
frente al pueblo peruano. Necesitamos además hacer cambios de fondo en el país para que todos podamos tener nuestros derechos excedidos en esa tarea. Gracias. Listo, gracias, hasta luego, cuídate, que Dios te bendiga y siga con su postulación. Hasta otra oportunidad. Gracias, cuídense, hasta luego.